¿Cuándo fue que alguien dejó de subestimarte? Mi novia me arrastró a la cena internacional de clientes de su empresa en un carísimo por steakhouse por del centro. De esos donde las entradas costaban más que mi abono mensual del metro. Uno de esos lugares con iluminación tan tenue que apenas puedes leer el menú y con reservados de piel que probablemente costaban más que todos los muebles de mi sala. El tipo de restaurante donde los meseros usan guantes blancos y hay más tenedores en cada puesto de los que una persona razonable podría necesitar. Ella trabajaba en esta firma de consultoría de alto nivel que ocupaba 3 pisos de una torre de cristal en Midtown, con ventanas de piso a techo y una recepción de mármol italiano. Se pasó todo el viaje en el Uber sermoneándome sobre que no la fuera a avergonzar frente a los ejecutivos japoneses y los inversionistas alemanes. Los estaban cortejando para una fusión masiva que definiría su carrera este trimestre. No paraba de repetir lo importante que era y cómo yo solo tenía que sonreír, asentir y no hablar demasiado sobre mi trabajo, porque esta gente eran profesionales de negocios serios que no entenderían lo que era ser por freelance por mi camino profesional poco convencional. Sus uñas, con una manicura perfecta, tamborileaban ansiosamente contra la pantalla de su teléfono mientras ensayaba sus puntos de conversación. En el segundo en que cruzamos esas pesadas puertas de madera hacia el restaurante, con sus pisos de mármol y candelabros de cristal que lanzaban luces prismáticas sobre las paredes color crema y las mesas con manteles blancos impecables, ella se plantó esa sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos, esa sonrisa corporativa ensayada que le había visto usar con clientes difíciles y jefes exigentes. Empezó a presentarme a sus compañeros de trabajo como su novio, que trabaja en soporte técnico. Esa era su manera de hacer que mi certificación de traductor y mi trabajo con firmas de abogados internacionales, conferencias médicas y cumbres diplomáticas sonara como si me dedicara a arreglar impresoras, a ayudar a viejitas a reiniciar sus contraseñas de correo o a arreglar conexiones de Wi-Fi en parques de oficinas suburbanos. De hecho, le dijo a su jefe, justo delante de mí, mientras yo estaba allí parado sosteniendo mi abrigo e intentando verme presentable en mi único traje bueno, que yo estaba entre trabajos de verdad en ese momento. Esto, a pesar de que llevaba 3 años siendo por freelance por Conéxito y había ganado más que ella el último trimestre cuando conseguí ese contrato farmacéutico para traducir documentos de ensayos clínicos. Pero no me iba a poner a discutir con ella frente a sus colegas, que me daban esas sonrisas educadas pero displicentes, como si yo fuera una especie de adorno que había traído para llenar un asiento en la mesa. Sus ojos se deslizaban más allá de mí, buscando a alguien más importante con quien conectar. Cuando llegaron los clientes internacionales con sus caros trajes a medida, relojes de diseñador y zapatos de piel que seguro costaban más que mi renta, desfilando por la entrada con ese aire de confianza de gente que vuela en clase ejecutiva y se hospeda en hoteles de 5 estrellas, ella me abandonó inmediatamente en la barra como si yo fuera una maleta que acabara de documentar. Corrió hacia ellos riéndose demasiado fuerte de todo lo que decían en su inglés entrecortado, mientras tocaba el brazo del ejecutivo japonés de una manera demasiado familiar que me hizo sentir pena ajena. Cualquiera que sepa lo más mínimo de la cultura de negocios japonesa, sabe que eso es increíblemente inapropiado y probablemente los hizo sentir incómodos, aunque fueran demasiado educados para demostrarlo de esa manera reservada japonesa. Pude ver cómo los hombros del señor Yamaguchi se tensaban ligeramente cada vez que lo hacía, y su sonrisa se volvía más forzada y formal. Yo estaba saboreando mi whisky en la barra, observando cómo se desarrollaba todo este teatro, y tratando de no sentirme incómodo por sus tácticas desesperadas de por networking, mientras el cantinero pulía vasos y fingía no notar la incomodidad social que se estaba desarrollando. Fue entonces cuando el señor Yamaguchi se acercó a la barra y pidió en inglés, con esa pronunciación cuidadosa y deliberada que me dijo que estaba batallando con el idioma, y probablemente se sentía cohibido por ello. Sus palabras salían demasiado medidas y formales. Así que le pregunté en japonés perfecto, usando la forma humilde adecuada, Keigo, si preferiría sake o shochu, y le expliqué cuáles tenían disponibles y de qué regiones provenían. Su rostro se transformó por completo. Fue un alivio total, como si alguien le acabara de lanzar un salvavidas en un mar agitado. Su postura se relajó y su expresión se suavizó con una calidez genuina mientras sus ojos se iluminaban con una gratitud sorprendida. Hablamos durante 20 minutos sobre su hija, que estudiaba en la escuela de música Juilliard, y lo orgulloso que estaba de sus recitales de piano, y cómo había elegido a Rachmaninoff para su recital de graduación. Hablamos de lo diferente y abrumador que es Nueva York comparado con Tokio, con su ruido constante, las multitudes, el ritmo agresivo, y la gente que camina demasiado rápido y habla demasiado fuerte. Mientras tanto, mi novia seguía volteando a vernos con una expresión de confusión, como si no pudiera entender por qué él ya no se unía a su círculo de lambiscones o por qué parecía tan animado y relajado hablando con el novio de soporte técnico por el que ella se había estado disculpando toda la noche. Sus cejas se fruncían de esa manera que lo hacían cuando las cosas no salían según sus planes cuidadosamente trazados. Entonces, uno de los ejecutivos alemanes, un hombre alto de cabello canoso y gafas de montura de alambre, me escuchó hablar japonés y casi tira su cerveza cuando cambié sin problemas a discutir sobre la Bundesliga en un alemán impecable, con el acento regional adecuado que había aprendido viviendo en Múnich durante 2 años cuando mi padre estuvo asignado allí. De repente, tenía a 3 alemanes partiéndose de la risa con mi imitación perfecta del marcado acento bávaro de su CEO y la forma en que destrozaba los modismos ingleses en las reuniones, diciendo cosas como, debemos tomar a la vaca por los cuernos. Golpeaban la barra y se limpiaban las lágrimas de los ojos mientras pedían otra ronda de bebidas. La delegación francesa, 4 personas con sus trajes perfectamente planchados y corbatas de seda, se unió a nosotros cuando me oyeron explicarle al cantinero en francés parisino, con el acento correcto del sexto por arrondissement,
que el señor Yamaguchi no podía comer mariscos debido a su alergia, y si podían asegurarse de que la cocina supiera que debía evitar cualquier contaminación cruzada. Antes de darme cuenta, estaba básicamente dirigiendo mi propia cumbre de las Naciones Unidas en la barra, mientras que el círculo de relaciones públicas cuidadosamente planeado por mi novia se disolvía por completo. Uno por uno, los clientes internacionales se fueron acercando a donde estaba ocurriendo la conversación realmente interesante, donde la gente estaba conectando genuinamente en lugar de realizar un teatro de negocios. La mujer italiana, con su elegante vestido rojo que probablemente costaba más que todo mi guardarropa, me preguntó cómo sabía tantos idiomas y parecía genuinamente curiosa, en lugar de solo hacer plática para llenar un silencio incómodo. Sus ojos oscuros brillaban con interés real. Le expliqué que mi madre era brasileña y hablaba portugués en casa mientras cocinaba por feijoada por y escuchaba bossa nova. Y mi padre había sido hijo de militar y nos había arrastrado por 12 países mientras crecíamos, entre sus diversas asignaciones, desde Alemania hasta Japón, pasando por Italia y Brasil. Así que simplemente absorbí todo como una esponja, aprendiendo idiomas en los patios de recreo, en los mercados, en las escuelas y de vecinos y amigos. Eso nos lanzó a una conversación en portugués, mientras su esposo intervenía en italiano, y yo mantenía ambas conversaciones simultáneamente, mientras también monitoreaba la conversación en japonés que ocurría a mi izquierda y ocasionalmente traducía chistes para que todos pudieran reírse juntos. Todo el grupo formó esta cálida burbuja multilingüe de conexión humana real. De repente, mi novia apareció a mi lado con esa sonrisa brillante y desesperada que parecía dolorosa, pegada en su rostro. Tenía la mandíbula tensa y preguntó con esa voz aguda que usaba cuando estaba nerviosa e intentaba mantener el control de una situación que se le estaba escapando de las manos. ¿De qué se están riendo todos? Pero nadie cambió el inglés por ella. De Heijo, el ejecutivo alemán le dio la espalda a mitad de una frase para preguntarme en alemán mi opinión sobre la escena tecnológica de Berlín y si creía que la cultura de las startups por allí podría competir con Silicon Valley, o si Berlín siempre estaría tratando de alcanzarlos. Ella seguía intentando insertarse en la conversación, riéndose cuando todos los demás se reían, aunque no tenía ni idea de lo que se estaba diciendo, y era obvio para todos que estaba fingiendo. Su risa llegaba justo un segundo tarde. Me agarró del brazo de una manera posesiva que claramente estaba destinada a recordarles a todos que yo estaba con ella. Fue justo cuando la mujer italiana mencionó lo refrescante que era conocer a alguien que entendía las sutilezas culturales y la etiqueta adecuada, en lugar de simplemente memorizar frases de aplicaciones de aprendizaje de idiomas como Duolingo, y pensar que eso los hacía culturalmente competentes para navegar en los negocios internacionales. Le lanzó a mi novia una mirada directa, que dejó claro que había notado el desastre de andar tocando el brazo antes y le había parecido de mal gusto. El equipo japonés comenzó a discutir sus preocupaciones sobre la fusión, enteramente en japonés. Aparentemente, olvidaron que había alguien de la empresa allí, o asumieron que nadie podía entenderlos. De esa manera que la gente actúa cuando cree que está hablando en clave. Hablaban de preocupaciones sobre la propiedad intelectual y de si podían confiar en estos estadounidenses, dijeron gringos, que parecían más interesados en las apariencias que en la sustancia. Y yo mencioné casualmente, en japonés, que sus temores sobre el robo de propiedad intelectual eran completamente válidos, dado lo que el jefe de mi novia había dicho antes sobre la expansión agresiva y la protección de sus propios intereses a toda costa, sin importar las promesas que hicieran. El señor Yamaguchi se quedó completamente en silencio, mirándome con los ojos muy abiertos, como si acabara de revelar que podía leer la mente. Su copa de vino se quedó congelada a medio camino de sus labios. ¿Que el jefe de tu novia dijo qué exactamente? Preguntó en inglés, lo suficientemente alto como para que todos en la barra lo oyeran, y para que las cabezas de las mesas cercanas, donde otros comensales cortaban sus filetes carísimos, se voltearan. Su voz bajó a ese tono peligrosamente bajo que significaba que alguien estaba a punto de ser destruido de esa manera educada japonesa que, de algún modo, es más devastadora que la ira abierta. Y yo traduje la conversación completa que había escuchado en el baño antes, donde su jefe estaba fanfarroneando en su teléfono sobre cómo les jugarían chueco a los japoneses con la transferencia de tecnología una vez que las firmas estuvieran puestas y el trato finalizado, y fuera demasiado tarde para que se echaran para atrás. Expliqué toda su estrategia de actuar amigables y confiables hasta que los contratos estuvieran firmados y luego revelar los términos reales. Toda el área del bar quedó en silencio, excepto por el suave jazz que sonaba por los altavoces. La cara de mi novia se quedó sin color, hasta que pareció casi gris bajo la tenue iluminación. El ejecutivo alemán principal exigió saber, en un inglés con fuerte acento, si esto era cierto y si habían estado perdiendo el tiempo con gente que no tenía intención de negociar de buena fe. Su voz se elevaba con cada palabra. El equipo francés comenzó a guardar sus portafolios de piel, diciendo en voz alta en francés que ellos no hacen negocios con empresas que negocian de mala fe y no tienen respeto por sus socios internacionales. Sus voces resonaron por todo el restaurante, haciendo que otros clientes se quedaran mirando. Mi novia intentó desesperadamente hacer control de daños, diciendo que yo debía haber malinterpretado o sacado algo de contexto, o que tal vez mi japonés no era tan bueno como yo creía. Su voz se volvía más aguda y desesperada. Pero el señor Yamaguchi le preguntó sin rodeos, en perfecto inglés, si creía que él era tan estúpido como para caer en esa mentira obvia, cuando su novio claramente hablaba mejor japonés que sus propios intérpretes profesionales que habían traído,
quienes por cierto asentían confirmando mi traducción. Su tono era gélido, de esa manera educada que es de alguna forma más cortante que gritar. Su jefe vino corriendo desde el comedor principal para ver qué era todo ese alboroto, luciendo confundido y cada vez más aterrado mientras asimilaba la escena de sus clientes internacionales guardando sus cosas para irse. Su rostro se enrojeció. El equipo alemán comenzó a arremeter contra él en un inglés rápido, hablando de confianza y transparencia, y de cómo este era exactamente el tipo de comportamiento corporativo estadounidense que le daba mala fama a los negocios internacionales. Mientras tanto, mi novia me lanzaba miradas venenosas, como si esto fuera mi culpa por entender lo que la gente dice cuando asume que nadie más en la habitación puede entenderlos, y por tener la audacia de ser honesto al respecto en lugar de seguir el juego que se suponía que debíamos jugar. La cena terminó con ambos equipos internacionales saliendo por esas pesadas puertas de madera hacia la noche, negándose a firmar nada mientras llamaban a sus abogados. El jefe de mi novia se volvió hacia mí, con el sudor perlándole la frente, y me preguntó si estaría interesado en dirigir su nueva división de relaciones internacionales, ya que acababa de salvarlos de una posible demanda y un escándalo internacional, incluso si este acuerdo en particular se caía. Mi novia soltó una risa chillona y nerviosa, diciendo que yo no estaba calificado para algo así solo porque hablaba algunos idiomas. Como si eso fuera todo. El señor Yamaguchi se volvió hacia ella y le dijo, en perfecto inglés, que ella era todo lo que estaba mal con la cultura empresarial estadounidense y representaba exactamente el tipo de creación de relaciones superficiales que destruía la confianza. Y que mis habilidades lingüísticas valían más que su maestría de cualquier escuela prestigiosa a la que hubiera ido, porque al menos yo entendía que la comunicación no se trata solo de palabras, sino de respeto, entendimiento cultural y de que de verdad te importe la gente con la que estás hablando. Y entonces me dio su tarjeta de presentación, diciendo que su compañía necesitaba un enlace en quien pudieran confiar si estaba interesado en reubicarme en Tokio. Actualización. Me quedé allí, en ese restaurante oscuro, sosteniendo la tarjeta de presentación del señor Yamaguchi entre mis dedos, mientras mi novia me miraba con una expresión de pura rabia en los ojos, con la mandíbula tan apretada que podía ver cómo le temblaban los músculos. El restaurante de repente se sintió demasiado pequeño y demasiado silencioso. Aunque todavía había otros comensales sentados en sus mesas, fingiendo no ver nuestro drama desarrollarse, con los tenedores congelados a medio camino de sus bocas y sus ojos lanzándose hacia nosotros y luego apartándose rápidamente cuando pensaban que podríamos notarlos. El jefe de ella había desaparecido de nuevo hacia el área del comedor principal, murmurando frenéticamente en su teléfono con la mano ahuecando la boca, probablemente llamando a sus propios abogados, o tal vez al equipo de relaciones públicas de la compañía para averiguar cómo manejar este desastre. El personal restante del restaurante se movía a nuestro alrededor con incomodidad, recogiendo vasos y platos de las mesas abandonadas, sus guantes blancos recogiendo botellas de vino vacías y entradas apenas tocadas, mientras intentaban actuar como si todo fuera totalmente normal y no acabaran de presenciar cómo un acuerdo de negocios multimillonario explotaba justo frente a ellos. Mi novia me agarró del brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel a través del saco de mi traje, y siseó que teníamos que irnos de inmediato. Su voz era un susurro tenso que, de alguna manera, se sentía más fuerte que si hubiera estado gritando. Su maquillaje perfectamente aplicado comenzaba a resquebrajarse alrededor de sus ojos, donde aparecían pequeñas líneas en la base, y pude ver un músculo saltando en su mejilla mientras intentaba seguir sonriendo para cualquiera que pudiera estar mirando. Salimos por esas pesadas puertas de madera al aire frío de la noche, y en el segundo en que pisamos la banqueta, inmediatamente comenzó a gritarme sobre cómo acababa de destruir toda su carrera y la había avergonzado frente a todos los que realmente importaban en su vida profesional. Estaba gritando tan fuerte que la gente que pasaba por la calle se volteaba a mirarnos. Esta pareja bien vestida teniendo una pelea masiva allí mismo en la esquina, fuera de un restaurante caro. Un taxista frenó como si pensara que podríamos necesitar un viaje, pero luego aceleró de nuevo cuando vio la cara de ella. Le dije, lo más calmadamente que pude, que yo no había destruido nada, que su jefe lo había hecho él solito cuando planeó estafar a sus socios internacionales y tratarlos como idiotas que no se darían cuenta de que los estaban fregando. Ella se rió de eso, un sonido amargo y áspero que salió de algún lugar profundo de su garganta, y dijo que yo claramente no entendía cómo funcionaban los negocios de verdad en el mundo real. Dijo que yo era un ingenuo y un idealista, y que por eso exactamente nunca tendría una carrera de verdad, solo mis chambitas de traductor por freelance porque apenas pagaban mi renta cada mes y ciertamente no impresionaban a nadie en eventos de por networking por o cenas. Estaba caminando de un lado a otro en la banqueta, sus tacones resonando contra el concreto y su aliento salía en bocanadas blancas en el aire frío mientras gesticulaba salvajemente con las manos. Dijo que todo el mundo tomaba atajos y hacía promesas que no planeaban cumplir, que así es como funcionan los negocios cuando estás lidiando con millones de dólares y contratos internacionales, y que yo estaba siendo infantil al pensar que la honestidad y el respeto cultural importaban más que cerrar tratos y ganar dinero. Algo cambió dentro de mí al escucharla decir todo eso, como una cerradura que se abre en mi cerebro. De repente me di cuenta, con una certeza cristalina, de que ella nunca había respetado realmente lo que yo hago o quién soy como persona. Simplemente me toleraba, siempre y cuando me quedara callado, pequeño, y no interfiriera con sus ambiciones o hiciera olas en sus eventos corporativos. La miré, parada allí con su vestido caro, su cabello perfecto y sus zapatos de diseñador, y le dije, terminamos. Así de simple. 2 palabras que se sintieron a la vez aterradoras y liberadoras. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la entrada del metro a media cuadra de distancia. Ella me siguió un poco.
gritando que estaba tirando a la basura toda nuestra relación por una estúpida postura moral que a nadie le importaría en una semana. Seguía diciendo que estaba siendo dramático y cometiendo un error garrafal, y que me arrepentiría de esto cuando siguiera viviendo en mi diminuto departamento en 5 años, mientras ella se convertía en socia de su firma. Finalmente dejó de seguirme cuando llegué a lo alto de las escaleras del metro, y oí sus tacones alejarse en la dirección opuesta, volviéndose más y más silenciosos hasta que desaparecieron por completo. Probablemente estaba pidiendo un Uber para que la llevara de regreso a su caro departamento en ese edificio de lujo con portero y vestíbulo de mármol, el lugar donde nunca me había sentido cómodo de todos modos, porque todo era tan blanco, perfecto y estéril. Tomé el metro a casa, a mi modesto lugar en Queens, sentado en el duro asiento de plástico y sosteniendo ambas tarjetas de presentación en mi mano. La del señor Yamaguchi, con sus elegantes caracteres japoneses, y la del jefe de ella, con sus letras en relieve y su logotipo corporativo. El vagón del metro traqueteaba y se balanceaba a través de los túneles mientras otros pasajeros dormitaban o miraban sus teléfonos. Yo seguía mirando esos 2 pequeños rectángulos de cartón que, de alguna manera, representaban 2 futuros posibles completamente diferentes para mi vida. Pasé toda la noche sentado en mi viejo sofá, que había comprado en una tienda de segunda mano hacía 3 años, simplemente mirando ambas tarjetas extendidas en mi mesa de centro, y pensando profundamente en lo que cada una significaba realmente para mi futuro. Tokio significaba empezar de cero en una ciudad que realmente amaba, pero dejando atrás todo lo familiar, todos mis clientes por freelance, mi departamento, los pocos amigos que tenía en Nueva York y mi mamá, con quien hablaba por videollamada todos los domingos por la mañana. La firma de consultoría significaba quedarme aquí mismo en Nueva York, en mi mismo departamento, con mi misma rutina, pero trabajando para personas cuyas prácticas comerciales acababa de destruir públicamente y con cuya ética estaba fundamentalmente en desacuerdo en todos los niveles. Seguía recogiendo una tarjeta y luego la otra, sintiendo el peso de ellas en mi mano como si estuvieran hechas de plomo en lugar de papel, y viendo cómo la luz de la calle fuera de mi ventana proyectaba sombras en las paredes de mi sala mientras pasaban los autos. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando sentía los ojos arenosos y mi cerebro nublado por el agotamiento y el exceso de pensamiento, finalmente admití ante mí mismo que no podría trabajar para el jefe de mi novia. No después de lo que había escuchado en ese baño, con él fanfarroneando en su teléfono sobre estafar a los clientes japoneses, y definitivamente no después de verlo intentar manipular a socios internacionales que confiaban en él y creían en sus promesas de trato justo y respeto mutuo. Abrí mi laptop allí mismo en mi sofá y le envié un correo electrónico educado declinando su oferta, explicando que no creía que fuéramos culturalmente compatibles, lo cual se sintió como el eufemismo más grande que había escrito en toda mi vida. Presioné enviar antes de poder dudarlo. Luego cerré la laptop y finalmente me fui a la cama, mientras el cielo afuera comenzaba a volverse de ese color gris pálido que llega justo antes del amanecer. A la mañana siguiente, me desperté con el teléfono vibrando como loco en mi buró. Cuando lo tomé, vi 17 llamadas perdidas de mi ahora exnovia y una notificación de mensaje de voz. Escuché el mensaje mientras preparaba café en mi pequeña cocina, y su voz salió por el altavoz, llorando y temblando, diciendo que su jefe la estaba culpando por haberme llevado a la cena y que podría perder su trabajo por todo este desastre. Una parte de mí se sintió genuinamente mal por ella, porque sabía cuánto había trabajado para construir su carrera y lo importante que era ese trabajo para su sentido de identidad y autoestima. Pero una parte mucho más grande de mí recordó exactamente cómo me había presentado a todos como alguien que trabaja en soporte técnico y que actualmente estaba entre trabajos de verdad, como si mis 3 años de por freelance por exitoso y mi trabajo con firmas de abogados internacionales y conferencias médicas no contaran como una carrera real digna de mencionar o de la cual estar orgulloso. Abrí mi correo electrónico y le escribí al señor Yamaguchi, agradeciéndole sinceramente su generosa oferta y preguntándole si podríamos programar una videollamada para discutir el puesto en Tokio con más detalle. Traté de sonar profesional e interesado sin parecer demasiado desesperado, aunque mis manos temblaban ligeramente mientras escribía, porque esto se sentía como una decisión enorme que podría cambiar toda mi vida. Respondió en menos de 1 hora, aunque debía ser plena madrugada en Japón con la diferencia horaria, diciendo que estaba genuinamente impresionado por mi rápida toma de decisiones y sugiriendo que habláramos la semana siguiente, después de que regresara a Japón y tuviera la oportunidad de instalarse de nuevo en su oficina. Su correo era cálido y alentador, y mencionó que su compañía valoraba a las personas que podían tomar decisiones éticas difíciles, incluso cuando les costaba personalmente, lo que me hizo sentir que tal vez había hecho lo correcto, aunque todo se sentía caótico e incierto. Mi exnovia se apareció en mi departamento esa noche sin llamar primero ni enviar un mensaje de texto para avisar que venía. Simplemente golpeó mi puerta hasta que abrí. Se veía completamente exhausta, con ojeras oscuras bajo los ojos y el cabello recogido de una manera desordenada que no se parecía en nada a su apariencia perfecta habitual. Llevaba jeans y una sudadera en lugar de su ropa de trabajo normal. Me empujó para entrar a mi departamento, exigiendo saber si realmente estaba considerando seriamente mudarme hasta Tokio y simplemente dejarla aquí para lidiar con todo el desmadre de la cena, completamente sola. Le recordé, tan gentilmente como pude, que habíamos tronado la noche anterior en la banqueta fuera del restaurante, y que el desastre con el que estaba lidiando provenía de las prácticas poco éticas de su jefe y su plan de estafar a socios internacionales, no de mi decisión de ser honesto sobre lo que había escuchado. Se quedó parada en mi sala, mirando mis muebles modestos, mis libreros a reventar y mi cocina que apenas era lo suficientemente grande para una persona,
Pude verla procesando todo lo que había sucedido y tal vez comenzando a entender que habíamos querido cosas completamente diferentes de la vida todo el tiempo. De repente, se desplomó en mi sofá, como si toda la energía se le hubiera drenado del cuerpo, y comenzó a llorar. Esos sollozos grandes y feos que hacían temblar sus hombros y corrían su rímel por su rostro en rayas negras. Seguía diciendo una y otra vez, entre jadeos, que había trabajado tan duro para construir su carrera, y ahora todo se estaba desmoronando porque yo no pude simplemente quedarme callado y dejar que los adultos manejaran los negocios, como lo habría hecho un novio normal que la apoyara. Me quedé allí, en mi pequeña sala, viéndola desmoronarse y sintiendo un arrebato de coraje subir por mi pecho al escucharla hablar de hablar 5 idiomas y entender las diferencias culturales como si fuera algún tipo de defecto de carácter que debería haber mantenido oculto, en lugar de una habilidad valiosa que literalmente salvó a esos ejecutivos japoneses de ser estafados. Levantó la vista hacia mí, con la cara toda roja y manchada, y dijo que yo no entendía cómo funcionaba el mundo real, y cómo a veces tenías que seguir el juego y hacer concesiones para salir adelante. Le dije en voz baja que entendía perfectamente bien, y que esa era exactamente la razón por la que nunca podríamos funcionar, porque ella veía la honestidad y la integridad como debilidades, mientras que yo las veía como las únicas cosas que valía la pena tener. Agarró su bolso y su abrigo y salió furiosa de mi departamento, azotando la puerta tan fuerte que el perro de mi vecino comenzó a ladrar a través de la pared, y oí sus tacones resonar rápidamente por el pasillo hacia el elevador. Me quedé allí por un minuto, solo respirando y mirando alrededor de mi modesto departamento, con sus muebles de segunda mano y libreros desbordados, y me di cuenta de que me sentía más ligero. De alguna manera, como si hubiera estado cargando algo pesado durante meses sin notar el peso, hasta que finalmente desapareció. Después de que se fue, abrí mi laptop y comencé a buscar barrios de Tokio, anuncios de departamentos y calculadoras de costo de vida. Me encontré emocionándome cada vez más al ver fotos de calles estrechas con máquinas expendedoras en cada esquina, pequeños restaurantes con exhibiciones de comida de plástico en las ventanas y parques con árboles de cerezo. La renta era en realidad más barata que la de Nueva York por un lugar decente, y comencé a hacer listas de lo que necesitaría llevar, lo que podría comprar allí y cuánto dinero necesitaría ahorrar para los primeros meses. Llamé a mi mamá a Brasil alrededor de la medianoche, que era temprano en la mañana allí, y le conté todo lo que había pasado en la cena, sobre la ruptura y sobre la oferta de trabajo en Tokio. Ella soltó esa risa cálida y familiar, y me dijo en portugués que siempre supo que esa novia no era para mí, porque en 2 años, nunca le preguntó por nuestra familia, ni mostró interés en de dónde venía yo, ni quiso aprender frases básicas en portugués para hablar con mis parientes. Mi mamá dijo que podía oír en mi voz que yo ya me había ido en mi cabeza, que Tokio me estaba llamando y que debía escuchar esa llamada, porque oportunidades como esta no se presentan 2 veces en la vida. La videollamada con Yamaguchi ocurrió 3 días después, luego de que le envié un correo formal expresando mi serio interés en el puesto. Apareció en la pantalla de mi laptop, sentado en lo que parecía una oficina tradicional con muebles de madera, y podía ver los edificios de Tokio a través de la ventana detrás de él. Explicó, en una mezcla de inglés y japonés, aunque su compañía estaba expandiendo sus operaciones estadounidenses, pero seguía topándose con problemas culturales donde ambas partes pensaban que se estaban comunicando claramente, pero en realidad malinterpretaban por completo las intenciones y expectativas del otro. Dijo que necesitaban a alguien que pudiera cerrar esas brechas y traducir no solo palabras, sino formas enteras de pensar sobre los negocios, las relaciones y la confianza. Me dijo que lo que más le impresionó en esa cena no fueron solo mis habilidades lingüísticas, sino mi instinto de proteger a su equipo de ser explotado, aunque me costara personalmente. Dijo que ese tipo de integridad era exactamente lo que valoraban en su cultura corporativa, y que era raro encontrar a alguien que combinara la lingüística con una comprensión cultural genuina y valentía moral. Sentí que se me calentaba la cara al escucharlo describirme de esa manera, porque nadie había hablado nunca de mis habilidades como si fueran realmente valiosas e importantes, en lugar de solo una cosa rara y peculiar que simplemente sabía hacer. Me ofreció un salario que era casi el doble de lo que gané como por freelance por el año pasado, más asistencia completa para la reubicación, ayuda para encontrar un departamento en Tokio, seguro médico y todos esos beneficios que nunca había tenido como por freelance. El número que mencionó me hizo parpadear y verificar que lo había escuchado correctamente, porque parecía demasiado bueno para ser verdad. Le pedí 2 días para pensarlo, aunque ya sabía mi respuesta, porque esto se sentía demasiado grande y cambiante como para decidirlo allí mismo en una videollamada, sin al menos fingir considerarlo cuidadosamente. Él sonrió y dijo que entendía completamente, que las grandes decisiones merecían una consideración adecuada, y que esperaría saber de mí. Después de que colgamos, me quedé sentado mirando la pantalla de mi laptop durante mucho tiempo, pensando en cómo toda mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar por completo. Pasé esos 2 días caminando por Nueva York, visitando todos mis lugares favoritos, como el parque donde solía practicar idiomas con estudiantes internacionales, la cafetería donde hacía la mayor parte de mi trabajo por freelance, por y el lugar de por dumplings por en el barrio chino donde el dueño siempre me hablaba en mandarín. Caminé por Times Square con todas sus luces locas, ruido y turistas tomándose por selfies, y me di cuenta de que ya no me sentía conectado con esta ciudad. Había vivido pequeño aquí, tomando cualquier trabajo por freelance porque llegara, y saliendo con alguien que me hacía sentir que debía disculparme por mi origen y mis habilidades. Tokio representaba algo completamente diferente. Significaba elegirme a mí mismo y a mis habilidades, en lugar de encogerme para encajar en la visión estrecha de otra persona sobre quién debería ser. Significaba trabajar en un lugar que realmente valoraba lo que yo aportaba, en lugar de tolerarlo,
Me senté en una banca en Central Park, viendo a la gente correr, a las familias haciendo picnics y a las parejas tomadas de la mano, y entendí que quedarme en Nueva York significaba quedarme pequeño y seguro, mientras que Tokio significaba arriesgarme a convertirme en quien realmente se suponía que debía ser. Le envié a Yamaguchi un correo electrónico aceptando su oferta, agradeciéndole por creer en mí y por darme esta increíble oportunidad. Respondió en una hora, diciendo que estaba feliz y emocionado de tenerme en el equipo, que su departamento legal me contactaría para el papeleo de la visa y que él personalmente me ayudaría a encontrar un buen departamento en un barrio que me gustara. Mi ex se enteró, aparentemente a través de amigos en común, y me mandó un mensaje de texto larguísimo diciendo que estaba huyendo y cometiendo un error garrafal, que me arrepentiría de dejar Nueva York y tirar nuestra relación, y que Tokio era solo yo siendo dramático e intentando probar un punto que a nadie le importaba. Leí todo el mensaje 2 veces y luego lo borré sin responder, porque estaba completamente harto de darme explicaciones a gente que nunca me valoró en primer lugar. Sus palabras simplemente rebotaron en mí, como si ya no importaran, porque sabía con total certeza que estaba tomando la decisión correcta por primera vez en años. 3 semanas después, estaba sentado en un avión rumbo a Tokio con 2 maletas, mi laptop y una mezcla de terror y emoción que hacía que me temblaran las manos y se me revolviera el estómago. Todo lo que poseía y que importaba cabía en esas 2 maletas. Todo lo demás lo había vendido, regalado o dejado guardado en casa de mi mamá en Brasil. El avión despegó del JFK y vi cómo Nueva York se hacía cada vez más pequeño debajo de mí, hasta que desapareció entre las nubes. Sentí que estaba literalmente volando lejos de mi antigua vida hacia algo completamente desconocido. Yamaguchi había arreglado que alguien de la compañía me recogiera en el aeropuerto de Narita y me ayudara a llegar a mi nuevo departamento en Shibuya, que él me había encontrado y que yo solo había visto en fotos. Traté de dormir en el vuelo de 14 horas, pero principalmente vi películas y pensé en cómo sería mi nueva vida, si había tomado la decisión correcta y si realmente podría hacer este trabajo por el que me pagaban tanto dinero. Mi primer mes en Tokio fue abrumador de la mejor manera posible, con una capacitación intensiva sobre las prácticas comerciales, expectativas y valores de la empresa. Pasé largos días en salas de juntas aprendiendo sobre su estructura corporativa, sus principales clientes, sus planes de expansión y sus protocolos culturales específicos. Conocí al equipo con el que trabajaría, y estaban genuinamente emocionados de tener a alguien que pudiera ayudarlos a navegar la cultura empresarial estadounidense sin perder su propia identidad en el proceso. Me hicieron toneladas de preguntas sobre los estilos de comunicación estadounidenses, las expectativas comerciales y lo que significaban las cosas cuando los estadounidenses las decían, en comparación con lo que decían literalmente. Empecé a entender que mi trabajo no era solo traducir palabras, sino ayudar a ambas partes a entender las reglas invisibles, las suposiciones y los valores que moldeaban cómo abordaban todo, desde las negociaciones hasta la etiqueta del correo electrónico y las estructuras de las reuniones. Comencé a construir relaciones con los socios y clientes estadounidenses con los que trabajaba la compañía, y me di cuenta de que en realidad era bueno en este trabajo, de una manera que nunca lo fui simplemente tomando trabajos de traducción por freelance por al azar. Ser capaz de explicar no solo por lo que por la gente decía, sino por qué lo decía y por qué contexto cultural por importaba, me hacía valioso de maneras que mi ex nunca entendió o apreció. Podía decirle a un cliente estadounidense que cuando el equipo japonés decía que necesitaban discutir algo internamente, significaba que tenían serias preocupaciones que debían abordarse, no que solo estaban siendo lentos o burocráticos. Podía decirle al equipo japonés que cuando los estadounidenses presionaban por decisiones rápidas, provenía de su valor cultural de la eficiencia, no de la falta de respeto o impaciencia. Estaba construyendo puentes entre formas completamente diferentes de ver el mundo, y se sentía importante y significativo de maneras que mi trabajo por freelance por nunca lo fue. Yamaguchi se convirtió en un mentor inesperado. Me llevaba a cenas de negocios y me enseñaba los aspectos sutiles de la cultura corporativa japonesa que no puedes aprender en libros de texto o aplicaciones de idiomas. Me enseñó a leer el ambiente durante las negociaciones, a entender lo que la gente por no por estaba diciendo, y a navegar la compleja red de obligaciones y relaciones que moldeaba cada interacción comercial. Me contaba sobre el progreso de su hija en Williard, cómo la había roto con su pieza de Rachmaninoff y había sido aceptada en un prestigioso programa de verano. Yo compartía noticias de mi mamá en Brasil y sus planes de visitar Tokio. Se sentía como el tipo de relación genuina que nunca tuve con los contactos corporativos de mi ex, a quienes solo les importaba lo que podías hacer por sus carreras, sus redes y su ascenso en la escalera. Pasaron 4 meses y me encontré sentado a la cabeza de una mesa de juntas en nuestra oficina de Tokio, liderando mi primer equipo de negociación importante. Trabajábamos con una compañía manufacturera japonesa que quería expandir sus operaciones al mercado estadounidense y necesitaba a alguien que pudiera ayudarlos a entender no solo el idioma, sino toda la forma en que los estadounidenses abordan las relaciones comerciales, los contratos y las expectativas. El equipo estaba compuesto por 5 ejecutivos japoneses que habían estado en la compañía durante décadas y 2 consultores estadounidenses que habían volado desde California. Pasé las primeras 3 horas de nuestra reunión traduciendo no solo palabras, sino conceptos enteros sobre cómo cada lado pensaba sobre los plazos, la toma de decisiones y lo que constituía un acuerdo vinculante frente a una discusión preliminar. Le expliqué al lado estadounidense que cuando el equipo japonés decía que necesitaban llevar algo de vuelta a su alta dirección para su consideración, no era una táctica dilatoria o un retraso burocrático, sino una parte fundamental de su proceso de toma de decisiones que mostraba respeto por la jerarquía organizacional. Y le expliqué al equipo japonés que cuando los estadounidenses presionaban por acuerdos preliminares rápidos, provenía de su valor cultural del impulso y el progreso,
en lugar de cualquier falta de respeto o deseo de precipitarse a malas decisiones. Al final de ese primer día, ambas partes se estaban escuchando mutuamente en lugar de solo esperar su turno para hablar. El ejecutivo japonés principal me llevó a un lado después de que todos los demás se fueron y me agradeció por ayudarlos a evitar lo que podría haber sido un desastre de malentendidos y desconfianza. Caminando de regreso a mi departamento esa noche, por las concurridas calles de Shibuya con sus letreros de neón, máquinas expendedoras y pequeños restaurantes, sentí una profunda satisfacción al saber que todo lo que había aprendido creciendo, rebotando entre países y absorbiendo diferentes idiomas y reglas culturales, de repente tenía completo sentido como un verdadero camino profesional, en lugar de solo un trasfondo raro y peculiar, que me hacía difícil de categorizar en las solicitudes de empleo. A la mañana siguiente, me desperté con una notificación de correo electrónico en mi teléfono y vi el nombre de mi exnovia en mi bandeja de entrada, lo que hizo que se me revolviera el estómago por un segundo antes de abrirlo. Había enviado un largo mensaje explicando que había dejado la firma de consultoría hacía unos 2 meses, después de que todo se vino abajo con la fusión internacional y la firma básicamente la culpó a ella por todo el desastre, aunque su jefe fue quien había planeado estafar a los clientes japoneses. Había tomado un trabajo en una compañía mucho más pequeña, haciendo gestión de proyectos, que pagaba menos pero no la hacía sentir como si estuviera vendiendo su alma todos los días. Escribió que había estado pensando mucho sobre lo mal que me había tratado y cómo había estado tan enfocada en escalar la escalera corporativa e impresionar a la gente correcta, que no podía ver cómo su ambición la estaba convirtiendo en alguien que en realidad no le gustaba mucho. Alguien a quien le importaban más las apariencias y los títulos que ser una persona decente que trataba a los demás con respeto básico. Dijo que ver cómo todo se desmoronaba en esa cena la había obligado a mirarse realmente a sí misma y a sus prioridades. Y se había dado cuenta de que había estado equivocada en básicamente todo, equivocada sobre lo que importaba en una carrera, equivocada sobre cómo me había tratado, y equivocada al pensar que el éxito significaba tener el título de trabajo correcto y el departamento correcto en el barrio correcto. El correo continuaba por varios párrafos y terminaba diciendo que quería disculparse sinceramente por hacerme sentir pequeño y por avergonzarse de mi trabajo en lugar de estar orgullosa de lo que podía hacer. Esperaba que me estuviera yendo bien en Tokio y que tal vez algún día pudiéramos volver a hablar, como amigos que habían aprendido lecciones importantes el uno del otro. Me senté allí, en la cocina de mi pequeño departamento, tomando mi café matutino y leyendo su correo 3 veces, sintiendo esta complicada mezcla de emociones que era difícil de desenredar. Una parte de mí se sentía genuinamente contenta de que ella hubiera entendido algunas cosas y estuviera en un lugar mejor, mental y profesionalmente, porque nadie merece ser miserable, incluso si te trataron mal en el pasado. Pero una parte mucho más grande de mí reconoció que habíamos querido cosas completamente diferentes de la vida todo el tiempo, y que su disculpa, aunque probablemente sincera, en realidad no cambiaba la incompatibilidad fundamental entre nosotros, ni borraba los meses de sentir que tenía que disculparme por quién era solo para hacerla sentir cómoda cerca de sus amigos corporativos. Pasé cerca de 1 hora redactando una respuesta por correo electrónico, borrándola, empezando de nuevo, borrando esa también, hasta que finalmente escribí algo corto y honesto que se sintió correcto. Le dije que apreciaba su disculpa y que me alegraba genuinamente que hubiera dejado un trabajo que la hacía infeliz y hubiera encontrado algo mejor que se alineara más con sus valores reales en lugar de solo sus ambiciones. Pero que no creía que debiéramos mantenernos en contacto o tratar de mantener algún tipo de amistad, porque queríamos cosas fundamentalmente diferentes de la vida y de las relaciones, y era mejor hacer un corte limpio que dejar las cosas desordenadas y sin resolver, con correos electrónicos ocasionales e incómodos que realmente no iban a ninguna parte significativa. Presioné enviar antes de poder dudarlo y sentí una sensación de alivio invadirme, como si finalmente hubiera establecido un límite claro y cerrado un capítulo que necesitaba cerrarse, en lugar de dejarlo abierto indefinidamente. 3 semanas después, mi mamá voló desde Brasil para una visita de 2 semanas. Me tomé tiempo libre del trabajo para enseñarle Tokio, aunque ella insistió en explorar los barrios sola durante los días mientras yo estaba en la oficina, porque quería experimentar la ciudad en sus propios términos, sin que yo la rondara como un guía turístico. Pasaba sus mañanas tomando el metro a diferentes áreas, caminando por mercados, parques y distritos comerciales, tomando fotos de todo, desde máquinas expendedoras hasta pequeños santuarios escondidos entre edificios y ancianas vendiendo flores en las esquinas. Luego regresaba a mi departamento por las noches y cocinaba comida brasileña en mi pequeña cocina mientras me contaba todo lo que había visto y con quién había intentado hablar, usando su puñado de frases en japonés y muchos gestos con las manos. Hizo por feijoada por una noche, llenando todo mi departamento con el olor a frijoles negros, cerdo y especias. Nos sentamos en mi piso comiendo mientras me contaba que había encontrado una tienda de comestibles brasileña en un barrio que yo ni siquiera había visitado, y había tenido una larga conversación en portugués con el dueño, que llevaba 15 años viviendo en Tokio. En su última noche antes de volar de regreso, me miró seriamente a través de la pequeña mesa de mi cocina, y me dijo en portugués que me veía más feliz y seguro de mí mismo de lo que había estado en años, que había algo diferente en la forma en que me comportaba y hablaba sobre mi trabajo y mi vida aquí. Dijo que estaba orgullosa de mí por elegir el camino más difícil de mudarme al otro lado del mundo y empezar de cero, en lugar de quedarme en Nueva York en una relación y una situación que me estaban haciendo más pequeño, más callado y menos yo mismo. Y que, a veces, lo más valiente que puedes hacer es reconocer tu propio valor y negarte a aceptar menos de lo que mereces. Aproximadamente un mes después de que mi mamá se fue, conocí a alguien en un evento de trabajo. Una mujer japonesa llamada Yuki, que trabajaba en el departamento de marketing y llevaba unos 3 años en la empresa.
Terminamos sentados uno al lado del otro en una presentación sobre la expansión a los mercados del sudeste asiático, e hizo un comentario divertido y discreto en japonés sobre cómo el presentador seguía usando incorrectamente los términos de negocios en inglés. Me reí y respondí en japonés. Y luego cambiamos al inglés cuando mencionó que había estudiado en Australia durante 2 años y también hablaba un mandarín decente por trabajar con clientes chinos. Después de que terminó la presentación, tomamos un café en la cafetería del edificio y hablamos durante casi 2 horas sobre idiomas, viajes y lo que era ser la persona en tu oficina que realmente podía comunicarse entre culturas, en lugar de solo saber suficientes frases para pedir comida o preguntar por direcciones. Nuestra primera cita real ocurrió la semana siguiente en un pequeño restaurante en Shimokitazawa. Y toda la noche fue una conversación fácil y natural, cambiando de un lado a otro entre japonés e inglés, dependiendo de lo que estábamos hablando y lo que se sentía más natural para expresar ciertas ideas. Me preguntó sobre mi trabajo y realmente parecía genuinamente interesada, en lugar de tratar de averiguar qué tan impresionante sonaba o qué decía sobre mi trayectoria profesional. Y cuando le conté sobre el desastre de la cena en Nueva York que me había llevado a mudarme aquí, se rió y dijo que sonaba como si el universo me hubiera hecho un favor al hacer estallar una situación que nunca iba a funcionar de todos modos. Mientras la acompañaba a casa después de la cena, sentí esa refrescante sensación de estar con alguien que veía mis habilidades lingüísticas y mi conocimiento cultural como partes interesantes de quién era yo, en lugar de algo raro o inconveniente que necesitaba ser minimizado o por lo que había que disculparse en ciertas situaciones sociales. 6 meses después de empezar mi trabajo en Tokio, el señor Yamaguchi me llamó a su oficina un viernes por la tarde. Entré esperando otra asignación de proyecto o tal vez retroalimentación sobre la negociación de manufactura que acababa de concluir. En lugar de eso, me dijo que me ascendía a enlace senior, con un aumento significativo y mucha más responsabilidad en la gestión de relaciones con clientes importantes, particularmente las complejas que involucraban múltiples países y contextos culturales que requerían a alguien que pudiera navegar todos los sutiles desafíos de comunicación que surgían. Dijo, en su manera formal pero cálida, que yo había superado todas las expectativas que tenían cuando me contrataron y había demostrado que la inteligencia cultural y el respeto genuino por las diferentes formas de hacer negocios importaban mucho más que tener una maestría de alguna escuela prestigiosa o saber todas las palabras de moda de negocios que a los consultores les gusta lanzar en las reuniones. Mencionó que varios clientes habían solicitado específicamente trabajar conmigo en sus proyectos porque confiaban en que yo entendería no solo lo que decían, sino lo que realmente querían decir, y qué valores culturales impulsaban sus preocupaciones y expectativas. Sentado allí en su oficina, mirando el horizonte de Tokio a través de las ventanas de piso a techo, sentí una profunda sensación de validación por cada elección que había hecho, cada riesgo que había tomado, cada momento en que había elegido ser honesto sobre lo que sabía en lugar de quedarme callado para hacer que otras personas se sintieran cómodas. Esa noche, hablé por videollamada con mi mamá desde mi departamento, y ella pudo notar de inmediato que algo bueno había sucedido por la expresión de mi rostro. Le conté sobre el ascenso, el aumento y las nuevas responsabilidades, y ella comenzó a llorar esas lágrimas de mamá feliz y orgullosa, mientras decía que siempre supo que encontraría mi lugar eventualmente. Me preguntó en portugués si tenía algún arrepentimiento por dejar Nueva York, terminar mi relación y empezar de cero en un país extranjero. Lo pensé honestamente antes de responder. Le dije que lo único que lamentaba era no haber reconocido mi propio valor antes, y haberme quedado demasiado tiempo con alguien que me hacía sentir que necesitaba disculparme por ser quien era, que deseaba haber tenido la confianza para alejarme antes, en lugar de tratar de hacerme más pequeño y más callado para encajar en la visión estrecha de otra persona sobre lo que debería ser un novio aceptable. Ella asintió y dijo que a veces necesitamos pasar por experiencias difíciles para aprender lo que ya no aceptaremos, y que lo importante no era por cuándo aprendí la lección, sino que realmente la aprendí y actué en consecuencia, en lugar de solo entenderla intelectualmente mientras permanecía en la misma mala situación. 3 meses después de empezar a salir con Yuki, estábamos cenando en su departamento cuando dijo algo que se me quedó grabado durante días. Me dijo que le gustaba mucho que yo estuviera seguro de quién era, de dónde venía y de lo que podía hacer, en lugar de tratar de encajar en algún molde corporativo estándar o minimizar mis habilidades para hacer que otras personas se sintieran más cómodas a mi alrededor. Dijo que en realidad era bastante raro conocer a alguien que se sintiera genuinamente cómodo siendo diferente y que viera su trasfondo poco convencional como una ventaja en lugar de algo que superar u ocultar, y que esa confianza era mucho más atractiva de lo que cualquier título de trabajo o salario podría ser. Sus palabras me hicieron darme cuenta de cuánta energía había desperdiciado durante mi relación con mi ex, tratando de ser aceptable y apropiado y no demasiado raro o no demasiado diferente, monitoreándome constantemente y reprimiendo partes de quién era yo para evitar avergonzarla o hacer que sus amigos corporativos se sintieran incómodos. Con Yuki, podía simplemente ser yo mismo, completamente, sin nada de esa agotadora autovigilancia. Y la diferencia en cómo se sentía eso era enorme. La compañía me envió de regreso a Nueva York para un viaje de negocios de una semana, aproximadamente un mes después, para reunirme con posibles socios estadounidenses y ayudar a establecer algunas discusiones preliminares sobre oportunidades de colaboración. Arreglé tomar un café con algunos viejos amigos que no había visto desde que me mudé a Tokio, y cada uno de ellos comentó lo diferente que parecía ahora, más relajado, seguro de mí mismo y cómodo en mi propia piel. Un amigo que conocía desde la universidad dijo que yo solía tener esta cualidad tensa, como si siempre estuviera esperando críticas o juicios, y ahora parecía genuinamente a gusto, de una manera que nunca antes había visto. Caminando por Manhattan después de esas reuniones de café, pasando por las calles familiares, las paradas de metro y los edificios que solía ver todos los días,
Me di cuenta de que no extrañaba la ciudad como pensé que lo haría. Había construido toda una vida en Nueva York durante años y esperaba sentir una profunda nostalgia o anhelo al estar de vuelta. Pero, sobre todo, simplemente sentía que estaba visitando un lugar donde solía vivir, en lugar de volver a casa. Nunca había sido realmente yo mismo aquí, porque había estado demasiado ocupado tratando de encajar en las expectativas de otra persona y hacer que mi trasfondo poco convencional pareciera más normal y aceptable. En mi último día en Nueva York, antes de volar de regreso a Tokio, me detuve en una cafetería en Manhattan para tomar algo antes de dirigirme al aeropuerto. Y literalmente me topé de frente con mi exnovia, que salía por la puerta mientras yo entraba. Ambos nos congelamos por un segundo con ese reconocimiento incómodo, y luego ella sugirió que nos sentáramos por unos minutos, ya que ambos estábamos allí. Se veía diferente, de alguna manera, menos pulida y corporativa. Llevaba jeans y un suéter casual en lugar de la ropa de trabajo de diseñador que solía preferir. Me dijo que estaba comprometida con alguien de su nueva compañía, un tipo que trabajaba en operaciones y que, aparentemente, no le importaba escalar ninguna escalera corporativa o impresionar a la gente correcta en eventos de por networking. Dijo que había aprendido mucho de lo mal que terminaron las cosas entre nosotros y que estaba tratando realmente de estar menos enfocada en las apariencias y el estatus, y más en construir conexiones genuinas con personas que realmente le importaban. Le dije que estaba genuinamente feliz por ella y esperaba que su compromiso funcionara bien. Y lo decía en serio, porque ya no albergaba ira ni resentimiento. Solo esta distante sensación de que ambos habíamos estado equivocados el uno para el otro, y que era bueno que nos hubiéramos dado cuenta antes de desperdiciar más años tratando de hacer funcionar algo que nunca iba a funcionar. Hablamos durante quizás 20 minutos sobre temas seguros y neutrales antes de que tuviera que irme al aeropuerto. Al alejarme de esa cafetería, sentí una completa sensación de cierre, como si ese capítulo de mi vida estuviera final y totalmente terminado, y pudiera avanzar sin cabos sueltos o sentimientos no resueltos que me arrastraran hacia atrás. De vuelta en Tokio, me encontré liderando el acuerdo más grande de mi carrera, trabajando con una importante compañía tecnológica japonesa que quería asociarse con una firma estadounidense en un nuevo proyecto de desarrollo de software. Pasé semanas yendo y viniendo entre salas de juntas, ayudando a ambas partes a entenderse realmente, en lugar de solo asentir educadamente mientras perdían por completo el punto. El equipo estadounidense seguía presionando por decisiones rápidas y plazos agresivos, mientras que el equipo japonés necesitaba tiempo para construir confianza y asegurarse de que todos estuvieran alineados antes de avanzar. Les expliqué a los estadounidenses que apresurar las cosas en realidad ralentizaría todo, porque el lado japonés lo interpretaría como una falta de respeto y se echaría para atrás. Y le expliqué al equipo japonés que la urgencia estadounidense provenía de su cultura empresarial que valora el impulso, y no pretendía ser una presión o falta de respeto. Todo lo que aprendí de esa cena desastrosa entró en juego mientras ayudaba a ambas partes a ver más allá de las palabras superficiales para entender qué valores culturales estaban realmente impulsando cada posición y preocupación. El acuerdo finalmente se cerró después de 3 meses de cuidadosa negociación, y ambas compañías enviaron cartas formales a nuestra oficina mencionando específicamente mi trabajo de enlace cultural como esencial para hacer realidad la asociación. Yamaguchi me llevó a un restaurante increíblemente caro en Ginza para celebrar. Uno de esos lugares donde sirven porciones diminutas y perfectas de comida que probablemente costaban más por bocado que las comidas enteras de la mayoría de la gente. Me dijo, mientras tomábamos sake, que supo desde nuestra primera conversación en ese bar en Nueva York que yo tenía algo especial, esta habilidad de hacer que personas de orígenes completamente diferentes se sintieran genuinamente entendidas y respetadas, en lugar de solo toleradas o gestionadas. Dijo que la mayoría de los traductores solo convierten palabras, pero que yo traducía formas enteras de pensar, y eso hacía toda la diferencia en la construcción de confianza real entre compañías. Un año después de mudarme a Tokio, hablaba japonés de negocios con total fluidez, no solo el idioma, sino todas las formas sutiles de expresar cosas que los libros de texto nunca te enseñan. Había construido esta reputación en la compañía como la persona que podía manejar las negociaciones internacionales más complicadas, aquellas donde los malentendidos culturales podían hacer estallar acuerdos multimillonarios en segundos. Había ayudado a cerrar tratos por más dinero del que jamás imaginé tocar en toda mi vida, y mi salario había crecido hasta el punto en que realmente podía ahorrar dinero cada mes, en lugar de apenas cubrir la renta y los gastos como lo hacía en Nueva York. El trabajo se sentía significativo de maneras que mis trabajos de traducción por freelance por al azar nunca lo hicieron. Porque no solo estaba convirtiendo palabras entre idiomas, estaba construyendo puentes reales entre personas que genuinamente querían trabajar juntas, pero seguían ofendiéndose accidentalmente sin darse cuenta. Yuki y yo nos mudamos juntos a un departamento más grande en un barrio más tranquilo, lejos del caos de Shibuya. Un lugar con habitaciones reales en lugar de solo un espacio para todo. Desempacando cajas juntos y decidiendo dónde deberían ir los muebles, me di cuenta de que así era como se sentía una relación sana, cuando ambas personas respetan el trabajo del otro y apoyan el crecimiento del otro, en lugar de competir o llevar la cuenta de quién era más exitoso. Ella fue ascendida a gerente senior de marketing y llegó a casa emocionada de contármelo, y yo me sentí genuinamente feliz por su éxito, en lugar de sentirme amenazado por él o preocupado por cómo me hacía ver en comparación. Cocinábamos la cena juntos en nuestra cocina real que tenía espacio en la barra, y hablábamos de nuestros días en esta mezcla de japonés e inglés, cambiando de idioma a mitad de la frase dependiendo de lo que se sentía más natural para expresar ciertas ideas. 6 meses después me invitaron a hablar en una conferencia de negocios internacional en Singapur sobre la inteligencia cultural en las negociaciones globales. Estar de pie en ese escenario, frente a cientos de profesionales de negocios,
Compartiendo lo que había aprendido, se sintió completamente surrealista en comparación con donde estaba 2 años atrás, sentado en ese bar en Nueva York, sintiéndome pequeño y pidiendo disculpas por mi carrera poco convencional. Hablé sobre esa cena donde todo cambió, y cómo elegir la honestidad sobre la conveniencia abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. Después, al menos una docena de personas se me acercaron con tarjetas de presentación, preguntando sobre oportunidades de consultoría para sus propias compañías. Volando de regreso a Tokio, seguí pensando en lo diferente que se veía mi vida ahora, trabajando en un trabajo que valoraba exactamente quién era yo, en lugar de pedirme que ocultara partes de mí mismo para hacer que otras personas se sintieran cómodas. Ser arrastrado a esa cena corporativa terminó siendo lo mejor que pudo haberme pasado, aunque se sintió terrible ver mi relación explotar frente a todos. Encontré un trabajo que realmente usaba mis habilidades en lugar de tolerarlas, una relación basada en el respeto mutuo en lugar de que una persona se sintiera avergonzada por la otra, y una vida en Tokio que se sentía real de maneras que Nueva York nunca lo hizo. A veces, las peores noches te llevan a los mejores cambios, cuando tienes las agallas de alzar la voz, incluso cuando te cuesta todo lo familiar.